Buenas noches, hermanos, pues muchas bendiciones y pues vamos a concluir con el estudio del capítulo 9 de Nehemías y pues es de gran bendición que podamos estarlo escuchando y también estudiándolo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere que sepamos de Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de actuar? Y durante todo este capítulo 9 vimos que el título era El Dios que adoramos y debemos de estar 100% seguros que el por qué amamos a nuestro Dios. Y en estos últimos versículos pues vamos a ver otro aspecto también de lo que el pueblo de Dios estaba aceptando de todo lo que sus antepasados, sus padres venían haciendo con la ley de Dios. Y aquí va a haber una aceptación de la disciplina que mandó el Señor a todo este pueblo en tiempos atrás y que realmente ellos reconocen que ha sido una disciplina justa, que no ha sido algo que no merecía. Y sabemos que la disciplina pues a nadie nos gusta. Y por lo regular creo que todos hemos vivido a través de nuestra vida disciplinas en muchos aspectos. Y podemos recordar mucho en la niñez, ¿no? Es cuando más recibimos disciplina por parte de nuestros familiares, podemos decir directamente de nuestros padres, cuando decíamos que hacíamos algo malo y que es lo que éramos merecedores, pues de una disciplina o de un castigo, como quieran llamarlo. En muchas ocasiones pudimos ver o vivirlo de que la disciplina no llegaba al momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea que éramos tremendos y antes de que llegara la corrección nos escondíamos o salíamos huyendo para que no nos dieran esa disciplina, ¿no? O el chanclazo, como comúnmente lo llegamos a escuchar, ¿no? Que hay algo que hacemos mal y ¿qué hacía la mamá? Lo que encontraba, ¿no? Pues decíamos nosotros aquí comúnmente el chanclazo, pero en aquellos tiempos, digamos, hace 35, 40 años, fácilmente era, no nada más era el chanclazo, ¿no? Era con la varita o una varota, con lo que pudieran darnos, era el correctivo. Y entonces decíamos, no, a veces era un actuar de nuestros padres al corregir de inmediato, o tantito te descuidabas y ¿qué venía? Venía esa corrección y podemos decir que de que no te salvabas, ¿no? De que te tocaba y la recibías. Y eso es lo que aquí el pueblo de Dios está reconociendo, ¿no? Que ellos pecaron, sus antepasados, mucho contra Dios, contra la palabra del Señor, y venía eso. Y pues vamos a ver estos últimos versículos del 29 al 38 y pues vamos a poner estos momentos en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por habernos permitido, Señor, tener un día bueno, agradable, Señor, y que estamos terminando la semana, Señor, con bendición tuya. Sabemos, Señor, que te fallamos en la semana, Padre, y que tú nos has hablado y sabemos que puede venir una corrección por todo lo malo que hayamos hecho, Señor. Te pido que tú tengas esa misericordia con nosotros, Señor, y que nosotros podamos corregir ese camino si nos llegamos a desviar, Señor. Tú sabes, Señor, que a veces lo hacemos sin pensarlo, sin querer, pero es tanto el deseo de la carne que se vuelve tan común en nosotros, Señor. Te pido que tú, Señor, nos perdones por todo lo malo que hayamos hecho y que, Señor,
estas palabras que tú nos hables el día de hoy sean para edificarnos día a día más, Señor. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y los ponemos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como les digo, hermanos, pues el título ha sido El Dios que adoramos, todo este capítulo, y en sí el tema es una disciplina justa. Y los invito a que vayamos al primer versículo que amamos, que es el 29, donde vamos a empezar el estudio, y dice así la palabra del Señor: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y aquí Dios, ¿no? Luego dice uno, los amonesta, los reprende, los advierte y les previene a todos los israelitas, pero ellos no quisieron escuchar. Y podemos decir, ¿y en cuántas ocasiones también el Señor ha hecho lo mismo contigo? Te ha advertido, dice uno, te previene que no hagas las cosas. El del cómo debes de actuar y llevar una vida conforme a sus estatutos. Pero ¿qué pasa? Nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Igual que este pueblo, hay desobediencia. Ellos, dice uno, no quisieron escuchar, hubo desobediencia, a pesar de que hubo una advertencia, dice uno, de parte de Dios. Ellos, dice uno, continuaron con esa terquedad, ¿no? Ese corazón se llenó de orgullo, se endureció, y eso hace que tú hagas a un lado los consejos de Dios. ¿Te ha pasado que cuando el Señor te ha hablado, ha pasado que tu orgullo no te permite escucharlo y desechas esa palabra del Señor? Tú sabes que tenemos el consejo del Señor del diario, te advierte en su palabra todos los días, te dice cómo debes de actuar. Dice uno, nos despertamos con nuestro devocional y dice uno, te advierte cómo debes de actuar para que tú tengas una vida recta. Entonces, los invito a que, dice uno, estemos escuchando y escuchando esa advertencia del Señor, pero principalmente que le hagamos caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el endurecer nuestro corazón, el permitir que nuestro orgullo entre, eso hace que traiga mal a nuestras vidas, traiga deshonra a nuestras vidas. Y eso lo pueden confirmar en los Salmos. Hemos estado viendo el estudio de Salmos, ahorita ya vamos hasta el 70 y tanto, pero en el 24:14, léanlo, o en el Salmo 119:78 también, como el Señor nos advierte que si somos duros de corazón, nos va a traer deshonra, nos va a traer mal a nuestras vidas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esos malos deseos que podamos tener en nuestro corazón. Amén. Vayamos a Nehemías 30, que dice, 9:30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y aquí, ¿no? Como el Señor tuvo que soportarlos por muchos años, esa carga de este pueblo que estaba siendo desobediente. Pero aquí el Señor nos muestra que siempre ha tenido mucha paciencia por todo su pueblo. Y a pesar de que siempre les ha mandado testigos, unos testigos auténticos, estos profetas que son
profetas de Jehová que tienen el Espíritu del Señor a testificarles, pero ¿qué dicen? Ellos no escucharon. Entonces, al no escuchar, viene una reprensión, y es una reprensión divina. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor. Y en el Salmo 9:5, donde nos dice: reprendiste a las naciones, destruiste a los malvados, borraste su nombre para siempre. Entonces dice uno: aguas, que seamos enemigos de Dios, porque el Señor va a destruir al malvado. Y sabemos que la mejor forma de mostrarle amor a Dios es con obediencia. Cuando lo hay, el Espíritu de Jehová hará grandes cosas en nuestra vida, en tu vida y en toda en donde el Espíritu del Señor se pose. Y podemos ver muchos ejemplos, ¿no?, en la palabra del Señor, cuando hemos leído su palabra, cómo obra ese poder del Espíritu de Jehová en el hombre, ¿no? Podemos ver en Números 11:25, cuando estos 70 ancianos decían que el Espíritu de Dios posó sobre ellos. ¿Y qué empezaron a hacer? Ellos empezaron a profetizar, y dice que el Espíritu no cesaron de profetizar, estuvieron con ese poder del Espíritu que Dios les daba. O en Números 24:2 con Balaam, ¿no?, cuando alzó sus ojos vio a Israel, ahí dice, alojado por sus tribus, y el Espíritu vino a él sobre de él. O también en Jueces, en 3:10 con Otoniel, que vino el Espíritu sobre de él, juzgó a Israel. ¿Y qué pasó? Salió a batalla, y Jehová entregó en las manos de Otoniel a Cusán. También en Jueces 6:34 con Gedeón, ¿no?, dice que cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron o se reunieron con él. O hasta también lo podemos ver con Sansón, ¿no?, en Jueces 14:6, que conocemos la historia de Sansón, cómo despedazó al león nada más con sus manos, ¿no? Con el poder de Dios hizo, dice uno, despedazó al león como si hubiera sido un cabrito. Entonces aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios va a actuar de diferente manera en las personas que Dios ha escogido para cumplir con sus propósitos, y va a actuar de diferente forma, no va a ser igual para cada uno. Entonces dejemos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros de la forma que Él quiera, no en la forma que nosotros queramos. No nos opongamos a su voluntad. Amén. Ahora, ¿qué dice el 31? Dice: mas con tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hijos, dice uno, ya hemos visto a través de esta gran oración todas cómo es nuestro Dios, ¿no? Dice nuevamente esa misericordia, ese atributo que solamente tiene Dios para perdonar nuestros pecados. Realmente, dice uno, nos da ánimos de esa gran virtud que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestras miserias, podemos decir, que son ajenas a Él, que son nuestras, pero sin en cambio el Señor sabemos que no nos desampara, sabemos que siempre está a favor de nosotros o de alguien cuando sabe que está. Y con todo esto sabemos que nuestro Dios, a pesar de que le hemos fallado y fallado, el pueblo de Israel, hemos visto, porque son libros históricos, cómo el pueblo nos da a conocer el Señor, que se le daba misericordia, les iba bien y lo abandonaba, y a pesar de que se había portado mal, siempre el Señor en su misericordia ha dejado un remanente. ¿Para qué? Para que siempre se puedan cumplir esas promesas
que el Señor nos ha dado desde tiempo atrás. Y aquí en la actualidad es igual. ¿Cuántas veces no le hemos fallado? Tal vez decimos, podemos abusar de todas esas virtudes que el Señor tiene, de esa gran misericordia que Él tiene hacia nosotros, esa grandeza, esa benignidad, de que sabemos que nos va a perdonar, porque sabemos que tiene un inmenso amor hacia nosotros. Es tan inmenso que dice uno, realmente nunca se han puesto a pensar, ¿no?, por todo lo que le hemos hecho, y sin en cambio Él nos ha perdonado por ese gran amor. Y lo vemos desde que nos dio a su Hijo, ¿no?, unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, como sacrificio único para perdón de nuestros pecados. Pero también en el Salmo 103:11, ¿qué nos dicen? En la Nueva Traducción Viviente, me gustó cómo dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Tal vez se han puesto a pensar, ¿no? A veces lo tomamos por algo, pues a veces mucha gente lo toma algo tan simple, el que haya entregado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cree gran, inmenso amor, ¿no? Y dice uno, su amor es tan inmenso a todo el que le teme, dice uno, desde la tierra hasta los cielos. No sé si te han puesto a reflexionar qué tan inmenso puede ser ese amor, ¿no? A veces nuestros hijos o nuestros nietos o hasta nuestras parejas le preguntas, ¿cuánto nos quieres? Y unos dicen, no, pues de aquí hasta Oaxaca. Otros dicen, no, de aquí hasta las estrellas. Otros hasta salen con el dicho ese de hasta el infinito y más allá, con salen en el Toy Story. Pero si así decimos que llegamos a amar o a querer a nuestros seres, imagínense el amor que el Señor nos ha dado por perdonarnos todas nuestras cosas que estamos día tras día ofendiéndolo, pecando contra Él, contra otras personas. Y sin en cambio Él nos muestra todo ese amor en nuestra persona. Entonces pidámosle que nos siga amando, siendo obedientes al Señor. Amén. Y ahora les invito a que vayamos del 32 al 35, que dice así: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no seas tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. Y aquí lo hermoso es que este pueblo estaba reconociendo su rebeldía y lo confiesa, que habían hecho todo lo malo. Y es bueno reconocerlo. Sabemos que un pueblo que se rebela ante Dios por el actuar de Dios, Dios agarra y va a haber una corrección. Y eso lo sabemos. Un pueblo que se rebela, realmente dice uno, es porque ha endurecido su corazón. Y a nadie, dice uno, le gusta que lo corrija a uno. Y si hay una corrección, a veces hemos pensado que debe de ser a nuestra forma, ¿no?
¿Cuántas veces no se ha escuchado con los seres humanos, con nuestros vecinos, como quieran llamarle, que no está de acuerdo con el actuar de Dios? Ellos piensan que hay muchas cosas que están sucediendo mal y que Dios no está actuando con justicia, que no está actuando con fidelidad. ¿Y saben por qué viene esto a sus mentes? Porque no conocen realmente cómo es Dios. Mucha gente los ha engañado con que dice uno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero por ese amor hay corrección, y como al ser humano no les gusta la corrección, obviamente que se oponen a esa corrección. Y eso lo hemos visto a través de la historia, de lo que el Señor nos ha dejado escrito. Recordemos en Números 14:7, ¿no? Cuando el pueblo empezó a quejarse, ya los había sacado, se quejaban de que estaban cautivos. Los saca el Señor, los guía y se quejan, los alimenta el Señor. Se quejan hasta de lo que el Señor les daba, dice uno, de a gratis, no se lo habían ganado. Se quejan de todo. ¿Y qué hace el Señor? Te estás conquistando porque no te agrada cómo actúa el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Les manda estas serpientes venenosas, ¿no? Y empieza a matar al pueblo, o empiezan a morder estas serpientes, empiezan a morir. Entonces aquí el pueblo se da cuenta que ofendieron al Señor, porque ya les mandó una corrección con las serpientes. ¿Y qué hace el pueblo? Se arrepiente y le pide a Moisés que ore y que interceda por ellos. Y nuevamente, ¿qué hacen? Ellos obedecen, se comprometen a ser fieles, pero tiene que llegar una disciplina. ¿Por qué debemos de esperar a que llegue una disciplina para ser fiel a Dios? Creo que no nos gustaría que el Señor nos corrigiera por algo que estamos haciendo mal. Sabemos que el Señor nos va a corregir, dice uno, tarde o temprano va a llegar esa corrección. Sabemos que tenemos un Dios que es fiel a todas sus promesas, y si Él te promete que va a haber corrección, lo va a haber. Eso chequenlo en Deuteronomio 7:9. También tenemos un Dios grande, tan grande que dice uno, pues es el creador de todo, del universo, y no, el ser humano ha querido encontrar un fin al universo y no lo va a encontrar. Se han encontrado, dice uno, ahora ya, el otro día estaba oyendo un reportaje, se han encontrado cientos de planetas, y sin en cambio dicen no encuentran un fin. Así, imagínense de la grandeza de nuestro Dios. Chequenlo en Deuteronomio 3:24. Tenemos un Dios majestuoso. Ya lo vimos también en Primera de Crónicas 29:11. Tenemos un Dios justo, y sabemos que es tan justo que merecemos la corrección cuando nos puede llegar de parte del Señor. Y nos los confirma en Sofonías 3:5, y este sí lo vamos a leer completo. Mire, dice así: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, dice uno, tenemos un Dios justo que va a ser siempre, de mañana a tarde, nunca va a faltar su juicio, y Él es fiel y dice y justo. Este pueblo fue castigado, ¿por qué? Porque ellos despreciaron la ley que el Señor les daba. Y ya lo vimos en Crónicas 36:16, donde decía, o lo vimos, ¿no? Donde decía, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces aquí dice uno, mandó a sus profetas, menospreciaban su palabra. Entonces yo te invito a que no menosprecies su palabra del Señor. La tienes todos los días, temprano, todos los días de la semana, por las noches, martes, miércoles, jueves y sábado, sábado al mediodía, de ahí en la noche y el día domingo. ¿Por qué? Porque el Señor está atento a nosotros. Él no quiere que te pierdas. Sabemos que estos quebrantaron, este pueblo quebrantó el pacto. ¿Cómo lo quebrantó? Hicieron maldades. Y en Jeremías 11:10 nos los vuelve a repetir. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Entonces nuevamente el Señor nos advierte. Ya se había mandado, se les dijo desde sus padres, y sin en cambio, ¿qué hacemos? Les damos la espalda, caemos nuevamente. ¿Y por qué por esa desobediencia que se llega a tener? Sabemos que desde Génesis 3:11, desde Adán, hubo desobediencia. Después en Génesis 19:26, cuando el Señor le pide a Lot que salga, ¿y qué pasa? Les digo que no voltearan, y la mujer de Lot voltea, hubo desobediencia y se convierte en estatua de sal. Entonces sabemos que Dios está atento a nosotros, nos advierte de muchas cosas, por esa misericordia que tiene hacia nosotros, esa paciencia y amor. Dios nos muestra su amor día a día. Chéquenlo en sus vidas, sientan cómo es ese amor, esa bondad que Dios nos muestra todos los días. Podemos ir a Salmos 25:6, donde dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, les digo, Él está atento a nuestras necesidades. Si hemos pecado, Él nos va a enseñar el camino recto. Amén. Vayamos al 36 y 37, que dice así: he aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorearán sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo Israel clama a Dios por esa aflicción, ¿no?, que dicen, después de habernos dado tierra, nos diste todo, ahora somos esclavos, ahora somos siervos de otros que has puesto encima de este pueblo. Y nos lo recalca nuevamente en Romanos 2:9, donde dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces aquí, si te lo advierte y te lo dice, no es para que te espantes, es para que sepas que el Señor te va a dar. Aquí este pueblo fue humillado, ¿no?, también. Y en Éxodo 1:13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces, imagínate, aquí tómalo a tu propia vida. Puede ser que Dios vaya a ver una corrección, una disciplina, dice uno, con dureza, con bastante dureza. Y creo que a nadie nos gusta que realmente seamos tratados, ¿no?,
seamos humillados ante eso. También aquí nos dice que iban a ser servidumbre, ¿no? Y en Hechos 7:6 también nos los vuelve a repetir y les dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Aquí hay una cifra, ¿no? 400 años. Y el Señor iba a mandar nuevamente a sus profetas y él sabía que iban a hacer caso. Pero aquí dice uno, iban a ser a servidumbre. Después de haber sido los amos, los patrones, ahora se invertía el papel, ¿no? Entonces, qué dura puede llegar a ser a veces la disciplina. Aquí el pueblo, dice, ya tuvo ganancia porque la acepta, que Dios no les dio más ni menos de lo que ellos no merecían. Ellos merecían eso y se los dio. Entonces tenemos a un Dios justo y recto. Y aquí el pueblo, en este último versículo, es el 38, es la continuación para el 10. Y dice así Nehemías 38, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y aquí no, lo vamos a ver el próximo capítulo, que sería el 10, porque hay un pacto que realmente... Entonces, como conclusión, hermanos, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy se puede establecer una relación con Dios, realmente. Y podemos ver que no solamente decimos, tenemos una vida eterna, ¿no?, que nos las dio el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sino que también aquí en la tierra, el creer en nuestro Señor Jesucristo trae un gran efecto muy importante en nuestras vidas. Y es realmente, se va a sorprender el ir descubriendo de que Él, lo que Él puede hacer en nuestras vidas y hasta qué punto puede irla transformando por medio de la acción de su Espíritu. Realmente es sorprendente cómo el aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Él en su misericordia nos acepta y nos va cambiando nuestra vida. Y la verdad es sorprendente cómo gradualmente nos va cambiando nuestra vida. Amén. Y terminamos con una oración. Señor Dios, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Y Señor, sabemos que tú has venido a cambiar nuestra vida. Ese camino torcido que teníamos, Señor, lo has puesto recto, Señor. Queremos, Señor, caminar sobre ese camino. Gracias, Señor, porque sabemos que toda la corrección que has mandado a nuestras vidas ha sido para bien. Queremos aceptarla, Señor, como este pueblo. Y, Señor, sabemos que tú nunca nos vas a dar más de lo que no podamos aguantar, Señor. Que tú, Señor, también eres un Dios justo y misericordioso, y que gracias a ello, Señor, tenemos una vida plena en ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana. Amén.